doctor Misael Sandoval Castilla de COFESE. Mediante videoconferencia nos va a explicar el tema Acuerdos colusorios en la industria farmacéutica, experiencia México y Centroamérica. El doctor es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica, maestro en Gerencia Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. Se ha desempeñado profesionalmente como consultor y servidor público en áreas relacionadas con la regulación industrial y agropecuaria. Desde 2013 y hasta la fecha ha laborado en la Comisión Federal de Competencia Económica, participando en diferentes proyectos e investigaciones relacionadas con el sector agropecuario, financiero y farmacéutico. Actualmente se desempeña como el asesor económico del titular de la autoridad investigadora. Doctor, buenas tardes, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias por la presentación. Soy maestro, no doctor, pero muchas gracias. Y bueno, dado la premura del tiempo, pues podemos iniciar, no sé si tengan algún inconveniente. Todo está bien, lo escuchamos perfectamente acá. Bueno, no sé si están viendo la presentación, ya está compartida, no sé si tengan algún problema. Sí, está compartida la exposición y le recordamos que tiene 20 minutos para su exposición. Ya puede comenzar. Bueno, lo que voy a abordar en la presentación, que se llama Acuerdos colusorios en la industria farmacéutica, les voy a contar respecto a la experiencia de México y Centroamérica, que se ha vivido en los últimos años respecto a la parte de competencia. La presentación se divide en 3 segmentos muy agregados. La primera es la parte de colusión en la industria, más o menos explicar qué pasa con las autoridades de competencia, cuál es el papel que tenemos. La segunda es ver un caso relevante en el caso de México, y de hecho es uno de los casos que han considerado la Comisión que siguen teniendo impacto en las investigaciones actuales. Y el tercero es un caso relevante en Centroamérica, que en este caso sería de Honduras y uno de Costa Rica. Bueno, iniciando con la parte de la colusión en la industria farmacéutica, muchos de ustedes saben que la colusión es una conducta anticompetitiva que es la que más afecta a los consumidores y es sancionada no únicamente con las penas más altas y más graves, y es porque da un grave daño a los consumidores. Tanto en México como en otras jurisdicciones, específicamente también en Centroamérica, se castiga este tipo de conductas. La conducta consiste en que los jugadores se ponen de acuerdo para fijar ya sea precios, ya sea restringir la demanda o el volumen de oferta que se tiene en el mercado. Asimismo, intercambiar información, esto es únicamente en el caso exclusivo de México, y a partir de la reforma en materia de competencia. Y la otra parte es fijación o coordinación para posturas en licitaciones. ¿Qué hace la autoridad de competencia? En el caso de México, cuando existen indicios de que los jugadores se pusieron de acuerdo, se les puede sancionar hasta con el 10% de sus ingresos o ventas en el año que se consideró que se encontró que se cubrieron. Para la detección de las conductas, no únicamente en la industria farmacéutica, sino en toda el mercado, se tienen de 3 herramientas principales. La primera es la denuncia, y es una de las herramientas que más ha utilizado la Comisión Federal de Competencia, y de hecho es una de las herramientas que utilizó en el caso de Honduras. La parte 2 son las investigaciones y es un análisis económico. Como lo verán más adelante en el caso de México, se utilizaron herramientas tanto de análisis económico como investigaciones sectoriales para poder conocer cuáles eran la estructura del mercado y saber si existían las condiciones para que generara un cártel en la industria. Y la otra parte, creo que es una de las más importantes desde que se puso en funcionamiento en el caso de México y de todas las jurisdicciones de autoridades de competencia, es la inmunidad, y es simplemente que los participantes en el cártel confiesen ante la autoridad de competencia que participaron en la conducta y cooperen con ella. Cooperen a través de otorgar o ofrecer pruebas que sean contundentes para que se pueda
sancionar a aquellos que estuvieron en la práctica. En este caso, los que cooperan con la autoridad, se les puede otorgar un descuento de la sanción que se les pondría desde el 100% en el caso del primer participante hasta un 50% en el caso de los otros participantes. Sin embargo, por sí solas, las pistas que nos dan tanto en denuncias como en inmunidad no necesariamente son suficientes para poder iniciar una investigación y mejor dicho, y para poder sancionar a los participantes. Se tienen muchos problemas, tanto en el caso específico de la industria farmacéutica, para poder encontrar pruebas. Y esto es por la estructura de la industria, que es una industria muy regulada, que la información se comparte, no es pública, sino se comparte en las cámaras empresariales o directamente entre participantes de manera bilateral y no a través de sitios o organismos o sistemas públicos donde se pueda consultar esta información. En este caso, y para evitar los falsos positivos de acusar a ciertos agentes económicos que fueron denunciados y por participar en acuerdos colusorios, también la Comisión ha hecho uso de herramientas de pruebas indirectas. En este caso, como les platicaré más adelante, se ha utilizado tanto análisis económico en el caso de screening y también llamadas telefónicas y minutas de asambleas que han tenido los participantes. La industria farmacéutica, de hecho, es una de las más complejas, no únicamente porque, bueno, es una de las más complejas, de hecho, porque no es un producto homogéneo que se está analizando, no es únicamente un mercado. En el caso de competencia, para que se pueda analizar y determinar un mercado en el cual se está llevando a cabo una conducta, es necesario saber cuál es la regulación que existe. En este caso, la complejidad radica en que puede ser un medicamento de patente, ya otros lo conocen, los medicamentos donde los laboratorios tienen la exclusividad para vender ese medicamento, ya sea durante 15 o 20 años, de acuerdo al país. En el caso de México son 20 años. Y también los medicamentos genéricos, que en este caso es cuando el medicamento pierde su patente. O medicamentos de marca que son igual genéricos y que los comercializan los laboratorios que los inventaron o que los fueron originadores. Este es un mercado diferente también porque, de acuerdo a la regulación, por ejemplo, en el caso de México, mantiene ciertas diferencias con los productos genéricos que puede producir cualquier otro tipo de laboratorio. Y también es complejo la industria farmacéutica por la diversidad de agentes económicos o actores que intervienen. Intervienen los laboratorios, tanto nacionales como internacionales, intervienen también reguladores, en el caso no únicamente de México, sino de muchas jurisdicciones, reguladores para proteger el derecho de propiedad industrial de los laboratorios. Intervienen reguladores en materia de sanidad para otorgar los registros sanitarios y que los laboratorios genéricos puedan producir ese medicamento. Y también existe regulación en el caso de competencia, que no está limitada, y regulación en el caso de precios. Como en México y como en otras jurisdicciones, los precios de los medicamentos están regulados y tienen un tope máximo que en muchos casos se determina por el sistema de referencias internacionales. La otra parte y la otra característica de la industria es la parte de eficiencias. No es fácil intervenir en materia de competencia en la industria, dado que tienen incentivos o dado que se corre el riesgo de limitar los incentivos que tienen los laboratorios para innovar. En el caso de que la autoridad de competencia intervenga y decida regular o decida que los laboratorios están estableciendo precios muy altos, es muy probable que ese tipo de resoluciones de las comisiones de competencia afecten los incentivos, porque los laboratorios no tendrían la capacidad y sabrían que si siguen innovando tendrían probablemente más sanciones por la parte de la autoridad de competencia, dado que siguen teniendo los monopolios de esos medicamentos o productos.
El caso relevante de México, bueno, ya lo vamos a abordar más a detalle. Creo que muchos de ustedes lo han escuchado y es el caso del IMSS. Este caso tiene como antecedente 2006, cuando la comisión inició la investigación y, bueno, fue el resultado de la cooperación que tuvo la comisión con el IMSS. El IMSS es la institución de salud más importante de México. Atiende más o menos como el 46% de la población, entonces su impacto en la salud de los mexicanos y en el mercado sí es muy importante. La cooperación se dio porque desde 2003 la Comisión y el IMSS iniciaron pláticas para mejorar los sistemas de compra de medicamentos. En este caso, encontró la Comisión y, bueno, recomendó al IMSS que hiciera y modificara el tipo de licitaciones que hacía con participantes, ya sea con los laboratorios o en este caso también con distribuidores. Después de esas recomendaciones, el IMSS en 2006 inició un cambio donde no únicamente permitía que los que participaran en las licitaciones fueran agentes nacionales, dado que antes existía una restricción de que para poder abastecer al sector público, y en este caso el IMSS, se requería que tuviera una planta en México. En este caso, desde antes de 2006, todos los doctores que participaban eran nacionales. Posterior a 2006, y con la recomendación, se abrieron las licitaciones a participantes internacionales y también se consolidaron las compras. ¿Qué quiere decir esto? El IMSS y las otras instituciones públicas lo que hacían era comprar los medicamentos por la región donde se ubicaban sus clínicas. En este caso podían comprar en el norte, comprar en el sur, en el centro de México. Posteriormente, y con la recomendación de la comisión, lo que hicieron fue consolidar y hacer una única compra al año. En este caso, por esos dos tipos de factores, se generaron ciertos cambios en los precios que existían y esto se notó por el IMSS, por la administración del IMSS, y, bueno, en la cooperación con la comisión se intercambiaron información de los precios que cada uno de los participantes había establecido en la postura de sus licitaciones. Bueno, y en este caso el mercado únicamente, bueno, después de pasar, de compartir la información, la comisión inició un análisis de esa base de datos, encontrando que en dos mercados, que en este caso es el mercado de la insulina humana y las soluciones de electrolitos y sueros, existían ciertas posturas de los participantes que hacían suponer que se ponían de acuerdo. En este caso, las posturas se encontraron en el periodo de 2003 a 2006, como lo vamos a ver un poco más adelante y de manera gráfica. Posteriormente, el análisis de caso y más a detalle, se encontraron que las posturas ganadoras eran siempre las mismas. Es decir, en la licitación de 2003 ganaba Laboratorio 1 y ese Laboratorio 1 ganaba con una postura de 40 índices. En la postura 2, en el año 2, ganaba el Laboratorio 2 con la misma postura que había realizado el Laboratorio 1. En el año 3 ganaba el tercer participante con la misma postura. Realmente la variación entre las posturas, que eran los precios que establecían, era de 1.5, no era muy alta y por lo tanto gráficamente se pudo observar que existían ciertas tendencias a la colusión. Otra de los indicios para detectar la colusión fue que los participantes eran los mismos, realmente no existía un cambio de participantes y nuevos entrantes, por lo tanto era muy fácil que ellos mismos se pudieran conocer, participar en reuniones y ponerse de acuerdo. Y también, pues, que existían altos márgenes, realmente tuvieron la oportunidad de ganar en un año y en ese año, con esa ganancia extraordinaria que tenían, poder no participar o perder los otros 2 años y aún así mantener una ganancia extraordinaria para mantenerse en el mercado. Y, bueno, después también se encontraron otros elementos que abonaron a la investigación de la comisión. En este caso eran llamadas telefónicas y no únicamente entre laboratorios. Lo más
importante de estas llamadas era de que cuando existían los procesos de licitación, el nivel o la frecuencia de las llamadas aumentaba demasiado. Asimismo, los participantes formaban parte de un comité dentro de una cámara empresarial que se encargaba de hacer reuniones en este caso con el gobierno, para acordar como los términos por los cuales se iban a mejorar las condiciones para las licitaciones. Lo importante no era de que estas reuniones fueran con el gobierno, sino que estos mismos participantes estaban reunidos en una misma comisión y que probablemente tenían mucha oportunidad para poder intercambiar la información. Es importante también resaltar que en este mercado lo que abonó o que facilitó la colusión fueron las condiciones del mercado. La insulina y los sueros, en este caso, eran bienes homogéneos, ya eran medicamentos, en el caso de la insulina, que ya era genérico y que, de acuerdo a la regulación de compras del Estado, tenía que tener ciertas condiciones que deberían de cumplir los laboratorios. Por lo tanto, los bienes no podían tener diferencias más que en el precio. Sin embargo, en el precio estaban en el mismo nivel. Asimismo, la frecuencia y la asignación de múltiples contratos. Era muy común que año tras año se realizara la licitación. Entonces, no tenían los participantes incertidumbre respecto si su competidor podía o no jugarle una mala jugada. Y la otra parte es el intercambio de información. Realmente eran pocos participantes, eran los mismos, y tenían llamadas telefónicas y participaban en cámaras empresariales donde se reunían. Por lo tanto, se podían monitorear para saber si ellos estaban respetando el acuerdo. El acuerdo, al final, como se llegó a la conclusión, era establecer los precios para poder tener ganancias a lo largo de las licitaciones. El análisis económico que dio pie a iniciar la investigación se muestra en esta gráfica. Como podemos ver, es una gráfica que muestra desde el año 2003 a 2007, donde se inició la investigación. En el año 2003 a 2005 es donde se muestra que los agentes económicos mostraban la misma posición o los mismos precios. Las posturas eran las mismas y los precios no rebasaban entre el 1 y 1.5. En este caso, parecía que podría haber sido condiciones del mercado. Sin embargo, cuando se abrió el mercado, y esto lo señala la línea roja que se encuentra en diciembre 31 de 2005, y entraron los laboratorios extranjeros o internacionales, se vio que los precios y las posturas que realizaban nuevos participantes tendrían a disminuir, y de hecho disminuyeron hasta el 0.5%. En este caso, vemos un periodo de 5 años donde realmente se pudo comprobar cuándo el periodo de colusión y en el periodo donde se rompió el acuerdo de colusión entre los laboratorios, y el precio bajó. Como lo veremos más adelante, esa disminución en el precio tuvo grandes beneficios no únicamente para el IMSS, sino en el caso de México, para todos los mexicanos, por la parte de reducción en el gasto público y mejores servicios de salud. Esta es la otra parte del análisis económico, donde se muestra la participación de los laboratorios que estaban participando en las licitaciones. Son 5 participantes, grupos económicos, y esos 5, si vemos, tenían una participación muy similar de 2003 hasta 2005. Realmente no existían cambios, era algo en competencia, no tendría que suceder esto. Y después de 2005, ya en 2006, cuando se abre el mercado, uno es el de la línea verde, es el que realmente mantiene ese incremento de su participación, y los demás se mantienen o disminuyen. Y como se ve al final, o mejor dicho, abajo de la gráfica, hay uno que entra al mercado e incrementa su participación. Y bueno, esta sería como la siguiente gráfica, es la otra parte, y donde vemos el contraste, que es lo que esperaríamos ver cuando se hace una licitación. Y cuando se hace licitación por subastas, que es como el método que
realizaba el IMSS, realmente tendría que existir una variación muy importante entre cada una de las posturas de los agentes. Sin embargo, no se vio nada de esto. Como resultado de este caso, la comisión impuso una multa en 2010 por 151.679.000 pesos mexicanos. Esta multa que se les impuso fue debatida por los restantes, en este caso los laboratorios, en tribunales judiciales, y fue hasta 2010 cuando realmente la Suprema Corte de Justicia, en el caso de México, confirmó la sentencia de la comisión de que los agentes realmente fueron los que participaron en la conducta y que los agentes tenían que sancionarse. El argumento de los agentes, por lo cual impugnaron esta sentencia, fue que la comisión no tenía pruebas de que realmente existiera un acuerdo. Todas las pruebas que se formularon y que vimos más adelante fueron pruebas indirectas. Fueron análisis económico, fueron llamadas, frecuencia de llamadas, y fueron minutos de asambleas que tuvieron los participantes que no demostraban que existiera un acuerdo entre ellos, una comunicación, donde realmente ellos decían que se ponían de acuerdo para fijar o coordinar sus posturas. Y bueno, en ese sentido es la relevancia del caso, porque a partir del fallo de la Corte consideró que lo que había hecho la comisión era correcto, que la comisión había tenido un análisis de pruebas indirectas muy robusto, que facilitaba comprobar que los participantes de la licitación fueron los culpables. No era necesario tener pruebas directas para poder inculparlos. Y bueno, más o menos un poco poniéndolos en contexto de qué es el caso de México, vemos que es un mercado demasiado complejo, en esto lo habla de la complejidad. En la parte de arriba tenemos la industria. En el primer cuadro, en los cuadros verdes, tenemos a la industria de genéricos, que son tanto nacionales como internacionales. Todas tienen plantas en México, todas producen y aparentemente todas compiten. Eso está, en análisis todavía por parte de la comisión. Y del otro lado tenemos a las industrias que son innovadoras y las que realmente tienen, las que tienen la mayor parte de las patentes. En la parte de abajo tenemos a las reguladoras, que como les comenté, la Comisión de Competencia, los sanitarios, la parte de derechos de propiedad industrial y la parte de precios, porque también existe un organismo que regula la parte de precios. Y después tenemos los distribuidores, que en este caso son distribuidores tanto especializados como generales, que abastecen tanto al sector público como las propias farmacias. En el caso de farmacias es muy importante, en los últimos años ha existido una tendencia en el caso de México, donde las farmacias se vuelven ya de cadena, y ya son franquicias de una sola marca o de un solo dueño, y están repartidas por todo el país. Y esto ha cambiado y ha modificado la dinámica de competencia en el sector, porque ya no son los laboratorios los que tienen realmente poder para establecer precios, sino las farmacias que ya tienen poder de compra porque están comprando en volumen, pueden negociar con ellos un precio o un descuento sobre el precio. Como les comentaba, el precio se encuentra regulado, hay precios máximos, entonces podrían regular esta parte. Y la otra parte es el sistema de salud, que tenemos sistema público y sistema privado. Realmente el sistema público es el que tiene mayor cobertura en la población, y el sistema privado es únicamente a los que acceden las personas o la población de mayores deciles. Después vemos el caso de Centroamérica. En este caso vemos el caso de Honduras. Es un caso, creo que de los más relevantes en la industria y en la región, porque no se había detectado ni sancionado a las farmacias por ponerse de acuerdo. El 26 de febrero de 2007, la Comisión de Defensa de Promoción de la Competencia de Honduras inició un proceso de investigación por corrupción entre algunos productores farmacéuticos y establecimientos. La investigación inició por la fijación de descuentos de productos farmacéuticos. Como les decía, igual que en México, ellos tienen regulación sobre precios y tienen precios máximos fijados, y también tienen una regulación sobre el margen máximo que puede obtener cada uno de las farmacias
de la venta de ese medicamento. En este caso, las farmacias, que son los agentes que se mencionan abajo, son farmacias del ahorro, Pharmacity, compañía de reventa detallista, Kisen Farmacéutica y Farmacéutica INI. Lo que hicieron fue acordar establecer un descuento sobre el precio máximo segmentado tanto para el público en general y para las personas de tercera edad. En este sentido, realmente no puede existir competencia porque ya existía un precio máximo fijado y el precio fijado por las propias farmacéuticas, farmacias, para vender ese producto. Y bueno, la resolución, de hecho, fue sancionar a estas empresas, a estas farmacéuticas, y comprometerse a que dejaran de hacer esta práctica. El otro caso, que de hecho no tiene mucho que ver con la parte de colusión, aunque la evidencia es un poco todavía difusa, es el caso de Costa Rica, donde la Comisión de Competencia inició una investigación en 2012 contra las diversas farmacéuticas. En este caso es Cefa Central Farmacéutica, Nueva SAI Productos Farmacéuticos, Farmacia EOS, Laboratorios Internacionales y Nuevas Farmacias Fisher. La conducta era que se ponían de acuerdo para que la venta a los consumidores finales de farmacias de precios fríos fuera menor al precio que le venían sus competidores. En este caso, estas farmacias participan como comercializadores mayoristas y como minoristas. Como mayoristas, entonces aplicaban un precio a sus competidores mucho mayor de lo que aplicaban al público. La Comisión de Competencia ha tenido ciertos problemas para poder comprobar si realmente las farmacias que se ponen de acuerdo es un grupo de interés económico y son competidores, o realmente es una conducta vertical, como las dos, como se menciona más abajo. Tanto la parte de depreciación de precios como la parte de imposición de condiciones relacionadas con la venta, tanto de volumen como de el manejo de inventarios y plazos de facturación, han condicionado que la Comisión todavía no tenga la certeza de que realmente estas farmacéuticas se pusieron de acuerdo. Y por último, creo que es todo. Se hizo una revisión de algunos casos a nivel de Centroamérica, ya no se encontraron más, son los únicos que se tienen registrados y con una resolución probable.